Buenas tardes, compañeras y compañeros de gestión cultural. Ya el curso está calentando, ¿no? Ya estamos viendo el bosque, ¿no? Varias temáticas referentes a la gestión cultural. Y ahora vamos a entrar, ¿no? Ya con los motores calentados, a revisar este libro que es una gran propuesta. A mí es un libro que se ha vuelto, me parece que es ya un clásico para pensar la gestión y las políticas culturales. Se titula Desculturizar la cultura, la gestión cultural como forma de acción política, del autor Víctor Vik, ¿no? Víctor Vik es un peruano y además es un libro pensado en nuestro territorio, pensado en nuestra América, ¿no? Ese concepto martiano de nuestra América es muy, muy importante. Ojalá nos dé tiempo de revisarlo, de platicar sobre ello en una reunión que tengamos por Meet. Pero bueno, entonces es un libro que tiene raíces clavadas en el territorio, en Latinoamérica y sus problemas, que son problemas tremendos, ¿no? América Latina es la de las venas abiertas, recuperando la expresión de Galeano. Es un territorio de opresión, saqueado, lastimado. Es un territorio donde la nacionalidad, entendida como un sentimiento que nos haga hermanos los unos a los otros, no ha cuestionado. Es un lugar donde el racismo es muy fuerte, donde el colonialismo y la colonialidad del poder es muy fuerte. Es un país, es el territorio más desigual del mundo, ¿no? No porque sea pobre, sino porque hay mucha miseria y al mismo tiempo mucha riqueza, por la misma estructura colonial, por su misma historia, que no vamos a hablar de eso. Pero es un libro que aborda desde el territorio. ¿Cuál territorio? Desde nuestra América. Aunque él es peruano, ¿no? Él viene del Perú, pero piensa en términos latinoamericanos. Muy bien. ¿Qué es lo importante? Primero hay que destacar cuál es la visión que tiene de gestión cultural. O sea, él piensa la gestión cultural como un acto político. El gestor cultural, o la propuesta que hace Víctor Vik sobre la gestión cultural y las políticas públicas, es que son parte de un acto político. Ustedes me podrán decir, pero entonces habría que definir política, y eso es fundamental. ¿Qué es la política? Y eso no viene en el libro, pero digamos yo, a partir de este libro voy a hacer unas reflexiones y luego tocar puntos que trabaja Víctor Vik, ¿no? Además, en el entendido que ustedes lo van a leer y van a poder enriquecer su lectura con mi reflexión y luego con la reflexión que voy a dejar en la plataforma. Muy bien, para mí la política es la irrupción que hacen sujetos sociales para darle dirección a la historia. Esto es, la política será la lucha entre grupos, sectores y clases sociales por darle un sentido al devenir y por darle una forma a su sociedad. ¿Qué forma? Pues la que gane, ¿no? Porque la política siempre nos hablará también de conflictos. Entonces, la política es esa lucha por el poder, pero al fin y al cabo el poder es el poder darle una forma tal a la sociedad o el poder darle una dirección al devenir social particular, ¿no? Y entonces lo que nos va a hacer Víctor Vik es que la gestión cultural es en buena medida también eso, una lucha. Y entonces la gestión cultural no es hacer eventos, no es saber administrar, aunque lleve administración, sino fundamentalmente un acto político por cambiar, por transformar, por visualizar, por desnaturalizar varios aspectos de la realidad social, ¿no? Entonces la gestión cultural en la que piensa Víctor Vik es una gestión cultural anclada en principios, en conciencia social, en política y pensada para la transformación y el cambio cultural. Obviamente, esto nos hace que la visión que tiene de cultura no sea una red de sentido, ¿no?
o no sea una red de símbolos que le dan sentido a la sociedad, aunque la contemple, ¿no? Él sí piensa que la cultura es ese todo que produce seres humanos y que los seres humanos la producen, esa noción de sentido en el que entendemos el mundo, esas redes de significación, sí lo es, pero pasa a segundo término eso, porque para Víctor Vig la cultura es un espacio de lucha, es un campo de batalla para transformar la realidad social, ¿no? Digamos que la transformación social no pasa por tomar Palacio Nacional nada más, sino por transformar los sentidos de vida, la ideología, los sentidos comunes que tenemos en la realidad, ¿no? Entonces es una visión muy interesante de la gestión cultural, que además lo hace en términos teóricos muy bien fundados, porque él dice, pasa algo con los gestores, mucha acción pero poca academia, y pasa algo con los académicos o con los pensadores de la cultura, mucha reflexión sobre la cultura y sobre la realidad social, pero poca acción. Y lo que él propone es que se conjunte tanto la acción como la teoría. Y a mí me parece, no sé qué les parezca a ustedes, que su carrera en la UACM justamente es eso. O sea, ustedes están atascados de teoría. Llevaron sociología, antropología, semiótica, psicología, filosofía del arte y la cultura, etcétera, etcétera, porque creo que buscamos producir gestores culturales que tengan esa doble actitud, aptitud, vocación de pensar la realidad social y actuar sobre ella, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos compaginados con la propuesta de Víctor Vig. Y entonces tenemos cultura como espacio de lucha y cultura como herramienta de transformación. Y eso hay que pensarlo. ¿La cultura es una herramienta de transformación? Sí y no. ¿No? Háganse la pregunta y respóndanse. ¿Puede haber un cambio social importante sin que se modifique la cultura? Yo voy a ser un poco más retador. Los feminicidios y el que haya hombres que violen a mujeres pueden terminar sin un cambio cultural. ¿O se trata de una cuestión de policías y ladrones? Y entonces, como las familias son violentadoras, necesitamos un policía en cada casa, o el problema es de tipo cultural, ¿no? Pero fíjense, ya me fui a hablar de feminicidios, de violación. Podemos hablar del racismo. Y entonces la cultura en la que piensa Víctor Vig no es una cultura de libros, conciertos, obras de teatro y ya, aunque lo incluye las artes, pero fundamentalmente, y en esto se parece a Tony Puig, Puig, ya no recuerdo ahora el nombre, pero los dos se parecen en que ven la cultura en toda su potencialidad. Y entonces dice Víctor Vig, pensemos la cultura como esta herramienta para el cambio social amplio y a la cultura como un campo de lucha. Y ahorita vamos a explicar eso del campo de lucha, porque me parece que es muy, muy importante, ¿no? Entonces, esta sería lo que hay en el antecedente de los 5 ensayos que vienen aquí y que vamos a ir desmenuzando todos los ensayos a partir de estos videos que estoy haciendo, y que este es el primero, donde vamos a ver el capítulo 1 sobre cultura, heterogeneidad, diferencia y poder. Y me encanta este capítulo, aunque no llega todavía la propuesta de desculturizar la cultura, me parece que ya está marcando desde la teoría cómo afrontar los problemas culturales de nuestras realidades sociales. Y entonces dice, la cultura pasó de la cultura con mayúsculas, ¿no? Donde era la cultura occidental y todos iban atrás, y entonces tenían que evolucionar, y en algún momento tendríamos que parecernos a Inglaterra, que era la gran potencia capitalista occidental del siglo XIX y de donde nace la antropología, ¿no?
Dice, bueno, esta idea de cultura con mayúsculas, de una cultura, se ha dejado atrás y correctamente hemos pasado a no pensar en la cultura, sino en las culturas. Y ya no hablamos de que hay gente sin cultura, sino que tiene otra cultura. Y entonces el relativismo, ¿no? Cada cultura es digna, cada cultura vale y se debe de entender en sí misma. El relativismo cultural ha triunfado. Hemos llegado a eso y hoy es la moda en antropología, en sociología y en los estudios culturales y en los estudios de gestión cultural. Y lo que dice Víctor Vig dice, pero no hay que caer en el populismo de esto. Así lo dice. Y no es que esté en contra de la diferencia, de lo heterogéneo, de las 1000 culturas. Lo que dice es, ojo, porque si pensamos así, podemos correr el riesgo de no ver que las culturas no son autónomas, sino que están relacionadas y que dentro de sus relaciones encontramos opresión, dominación, ¿no? Y entonces, dice, ahí hay un grave problema que no podemos pasar por alto. Porque la gestión cultural debería demostrar las relaciones de poder que edifican la cultura. O edifican las culturas, mejor dicho. Y entonces veríamos que la cultura occidental, norteamericana, consumista, neoliberal, es lo que domina todo. Y entonces puede respetar y se deben respetar las otras culturas en tanto no modifiquen el sustrato general del capitalismo y de la cultura occidental. Puede haber tacos chinos, tacos mexicanos, comida peruana, comida china, comida coreana, comida turca. Eso está muy bien en el capitalismo. Pero lo que no puede hacer es mostrar o modificar la estructura económica, política, de hegemonía cultural del capitalismo. ¿Sí me explico? Y entonces dice, bueno, y entonces vamos a amar todas las culturas y vamos a decir, ay, mira qué bonitos indígenas, mira qué bonitos esquimales, mira África, qué interesante, ¿no? Con esta visión muy tolerante, pero superficial. O, siguiendo a Víctor Vig, vamos a decir, mira estas culturas oprimidas, mira estas culturas sometidas, mira esta cultura que podría ser otra cosa, pero no lo es porque está oprimida, está marginada, ¿no? Y entonces podríamos decir, es que la cultura del barrio es de violencia y de drogas. Es una cultura oprimida. Es una cultura presa de la violencia, ¿no? Y que esa violencia es funcional a la dominación neoliberal de nuestro tiempo. ¿Sí me explico? Es desentrañar, no pensar que todos merecemos ser diferentes y entonces ciertos grupos con ciertas creencias y con ciertas carencias y entonces son así y no podemos hacer nada y qué bonito que es lo diverso. No. Es decir, ese discurso de la diversidad oculta la opresión. Y la gestión cultural tiene que darse cuenta de eso. No nada más darse cuenta, mostrarla, señalarla, censurarla y buscar hacer algo con ello. Hacer algo para que eso no suceda, ¿no? Y el otro punto, y a mí me parece muy interesante y estoy de acuerdo porque además es un debate sociológico que se ha tenido en los últimos tiempos, es decir, bueno, y si nos diferenciamos tanto que no podemos encontrar un espacio donde lo diverso, la mujer, el indígena, el mestizo, el negro, los trabajadores, las trabajadoras, los trabajadores ambulantes, informales, y entonces podría ser todos van a tener sus demandas culturales y entonces todos van a querer que haya un festival para cada uno, o
todos nos podemos juntar para encontrar un relato y una demanda que nos incluya y disputar la realidad. Esto es el indígena, el gay, el barrio marginal, el que vive su trabajo, el obrero, la obrera, tienen algo en común. Además, es lo más común en la historia de la humanidad: la opresión y la discriminación, ¿no? Y entonces, en lugar de diferenciarnos por nuestras múltiples culturas, habría que pensar que puede haber una cultura que nos incluya, un relato que nos incluya para hacer una sociedad mejor, donde la diferencia esté, pero al mismo tiempo estemos en la transformación y en la lucha por la igualdad y la justicia, ¿no? Entonces, esta es la idea. Esta es la idea fundamental del capítulo 1. La diversidad esconde un discurso populista en donde ama lo diverso por la diversidad misma. Y lo que Víctor Vig plantea es aguas, porque hay culturas oprimidas, hay relaciones de poder entre culturas. Y entonces, si no las vemos, si no actuamos con ellas, pues en realidad estamos creando un nuevo discurso hegemonizador, ¿no? Dominante, pero que oprime, que excluye y margina a las culturas. ¿A cuáles culturas, compañeros? A las nuestras, a nuestra América, a la cultura de la clase trabajadora, a la cultura de nuestros barrios, a la cultura de nuestros pueblos, que hoy viven oprimidas. Y entonces partir de eso implica comprender la cultura, otra vez, en toda su complejidad. Y la cultura se desboca a lo económico, a lo político, a lo educativo, hasta la alimentación. Que seamos el país número 1 en diabetes, ¿es un problema cultural o no lo es? ¿No? Es un problema de salud, profesor. Bueno, sí, pero que el mexicano sea el que más consume Coca-Cola es un problema cultural. Porque la alimentación dentro de la cultura de los pueblos es algo muy fuerte. Y cuando esa alimentación ha sido avasallada y ahora hace que seamos los consumidores número 1 de refresco, de soda, Coca-Cola, es un problema cultural, es un problema del colonialismo. Y entonces ahí habríamos que intervenir como gestores culturales, ¿no? Hasta ahí lo dejo. Hasta ahí lo dejo. Voy a dejar en la plataforma 2 preguntas, una para la introducción y una para este capítulo, ¿no? Y ahí los leo. Pero piensen un poco. Víctor Vig, al igual que Tony, está pensando en términos muy amplios. Por eso cuando me entregaron su trabajo de cuáles creas que sean los problemas más importantes de México, ¿no? Y me ponen, es que la burocracia cultural no hace bien su trabajo, es que el gobierno no apoya a los museos. Pensemos la cultura en toda su fuerza, compañeros. Díganme que el problema de que la burocracia es un grave problema, estoy de acuerdo, ¿no? Pero díganme que la burocracia ineficiente y torpe es más problema que el feminicidio. O díganme que el trabajo no alcance, ¿no? O díganme que un buen amigo haga 3 horas a su trabajo no es un problema premiante. O díganme que no es un problema que la juventud se eduque viendo Televisa y viendo series de narcos. Y que tengamos la idea de que entonces tú tienes que ser una mujer que le gustes a un narco y tú tienes que buscar ser un macho como un narco. Esos son los problemas culturales de nuestro tiempo. O díganme si no es un problema importante la diabetes, ¿no? Si hoy estuviéramos viendo y les dijera quién tiene un familiar diabético que alce la mano, les prometo que el 80% alzaría la mano. Porque además he hecho el ejercicio.
Y está cabrón. La enfermedad es dura. Nos afecta, ¿no? Nos lastima. Entonces, ¿no? Y entonces, Víctor Vig, está pensando la cultura en esos amplios, en ese ámbito tan amplio. ¿Por qué? Porque tiene una crítica muy fuerte a la otra cultura, ¿no? A la cultura de las industrias culturales, a la cultura hegemónica. Acuérdense, para Tony Pugh la cultura hegemónica hacía zombies, idiotas, ¿no? Usaba otra palabra, pero usaba zombies y otra cosa. Para Víctor Vig, la otra cultura, ¿no? La cultura hegemónica, la cultura de la tele, es una cultura intrascendente, superflua, dañina, ¿no? Que enseña el consumismo, que enseña el machismo, que enseña un montón de cosas. Y obviamente contra esa cultura está en contra. Por eso pongo la cultura para Víctor Vig. Además, bueno, no es que Víctor Vig dijera eso, ¿no? Pero retoma a Gramsci, retoma a Bourdieu, retoma a Aníbal Quijano, por ejemplo, un paisano suyo, para pensar la cultura como un espacio de lucha, ¿no? ¿Cómo la debe de pensar el gestor cultural? Yo pienso como un espacio de lucha. Entenderlo, comprenderlo. ¿Por qué? Porque es así, aunque no lo quieras. Aunque no quieras ver, los rasgos políticos de la gestión cultural están ahí, ¿no? Si no se interviene desde la sociedad, desde el pueblo, desde el gobierno, ¿quién gestiona la cultura? ¿Quién gestiona la cultura que ven los niños en la tele? Nickelodeon. Imagínense qué mentes tan perversas hay en Nickelodeon. O peor, Televisa. Imagínense qué mente tan perversa está en Venga la Alegría. O no sé si Venga la Alegría. El del 2, que es de las mañanas, ¿no? O qué mente tan perversa está en el TV Notas, ¿no? Que si tienes celulitis fulanita de tal, que si fulanita de tal engañó a fulanito de tal con otra fulanita de tal, y no sé qué otras idioteces. Pero ellos están gestionando la cultura. ¿Y dónde se está educando el ciudadano mexicano, el ciudadano latinoamericano? ¿No? Con Avengers y con Rápido y Furioso y con corridos, ¿no? Además el corrido tiene una riqueza cultural importante, pero con narcocorridos y con telenovelas. ¿Quién los enseñó a amar a ustedes? ¿No? A amar tóxicamente o solidariamente, ¿no? A sufrir en el amor. ¿Quién los enseñó? Eso también se aprende. Entonces un montón de cosas se aprende por la cultura. Y entonces ahí hay sentidos y hay disputas. Y bueno, no me adelanto. Va, introducción y capítulo 1. Esta es, digamos, la clase sobre estos temas. Voy a dejar en la plataforma las preguntas que van a contestar. Una por introducción y una por capítulo, ¿no? Para enriquecer esta lectura, para reflexionar a partir de Víctor Vig. Los buenos textos son los que nos hacen pensar. Saludo, ánimo y a trabajar. Estamos de vuelta.